Jueves 13 de noviembre, buenos días. Buenos días, República Dominicana, buenos días, Santo Domingo, buenos días, país. Catherine, Yanesi, Don Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Lamentablemente tuvimos que suspender la interpretación del niño mimado para dar inicio al programa del día de hoy. Pero esas son las cosas, así que vamos a la noticia y luego volveremos al Mayimbe. ¿Cómo es? Una cartica tuya. La cartica. Ayer fue un día de cartas. Una canción que, por cierto... De cartitas. Fueron cartas. Y no hay niño Jesús. Vamos a hablar de las carticas a veces llegan cartas. Vamos a hablar de las carticas, pero de lo que sí tenemos que hablar con alegría, desde luego, al margen de las connotaciones políticas que pueda tener a lo interno de la gobernabilidad y la política interior de los Estados Unidos, sí hay que congratularse de que ese hermano país haya podido pues cerrar el ciclo de cierre de presupuesto más largo que ha tenido en toda su historia. 43 días con el gobierno federal cerrado o a mínimos. Y ya hemos visto todas las trascendencias y los impactos negativos en las personas, en el comercio, en la economía del país, que por lo tanto repercute muy directamente en nuestra economía y muy directamente en todos los países que tenemos un vínculo primario con ese país. Indudablemente que ha sido un triunfo político del presidente Donald Trump frente a los demócratas. Pudo controlar el relato y pudo culpabilizar, hacer recaer toda la culpa de estos 43 días. Imagínense todos los funcionarios públicos en su casa o trabajando 43 días sin cobrar. Y evidentemente que los argumentos que puso el presidente Donald Trump ayer al momento de firmar exultante, eufórico y feliz la orden sobre la cual ya daba apertura al gobierno federal, ha sido una gran derrota para los demócratas, a pesar y sobre todo muy a pesar de que en teoría ellos le ganaron la semana pasada las elecciones en los 6 estados que ganaron los demócratas, pasaron sin pena ni gloria con este golpe de relato que le dio el presidente Donald Trump. Pero vamos a República Dominicana. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader se reunió en Palacio con comerciantes y empresarios y ahí señaló que el país no enfrentará en estos meses por venir, sobre todo en los meses vinculados a las vacaciones navideñas, en diciembre y enero, no enfrentará problemas de suministro, de abastecimiento, ni de precios, ni alzas en los precios. Es decir, que la canasta navideña está asegurada, dice el presidente, y que los precios de esa canasta se mantendrán estables. Esperamos que así sea. En el día de ayer, en Santiago, como diría aquel personaje, fue la primera reunión fuera de la ciudad de Santo Domingo del Comité de Seguimiento del Plan de Seguridad Ciudadana. Ahí estuvo encabezada esas reuniones que hace el presidente del Poder Ejecutivo todos los lunes con la plana mayor de la seguridad pública interna. Pues se trasladó a Santiago, presidida por la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Estuvo ahí la ministra de Interior, Farideh Raful, desde luego el senador por la provincia, Daniel Rivera, jefe de la policía, Guzmán Peralta, que por cierto cumple los 2 años mañana, el almirante contraalmirante Liva Yester, director de la Dirección General de Migración, Ulises Rodríguez, alcalde. Ahí estaba la plana mayor, digamos, de la institucionalidad vinculada al orden público en Santiago, dando seguimiento a la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. Ahí aprovechó la ministra Farraful también para señalar de modo muy particular, y es lo procedente desde luego, una serie de iniciativas, de acciones y de mejoras en materia de seguridad ciudadana puntuales que se han hecho en esa provincia. Señaló las cámaras, los despliegues de unidades, los reforzamientos, los entrenamientos. Qué bueno que así sea. Dice el gobierno que piensa replicar eso en otras provincias para ir a los territorios y acercar la seguridad a la ciudadanía. Muy bien que sea así. Empezamos con esa canción de Fernandito, por cierto, y seré indiscreto a petición de nuestra compañera Yanesi Espinal, que el día de ayer estaba inspirada en el Mayín, me dijo, pongan esta canción, he recibido una cartica tuya. Ella lo pidió no sé con qué motivo, pero yo entiendo que coincide casualmente con 2 cartas que en el día de ayer circularon a nivel nacional en ámbitos diferentes de los poderes del Estado. En uno de los poderes del Estado constitucional, que es el Poder Judicial, donde la magistrada Pilar Jiménez Ortiz hizo severas críticas
al Consejo Nacional de la Magistratura. Recordemos que ella fue cesada por la reunión, no esta que pasó, sino la anterior, para seguir siendo parte de la Suprema Corte de Justicia. No pasó porque no cumplió los criterios de, cito comillas, idoneidad, cierro comillas, pero eso lo estaremos hablando más adelante. Otra carta de otro poder del Estado que no es constitucional, pero que es supraterrenal, que es la Iglesia Católica. Pues el obispo Monseñor Osorio ayer mandó, como diría Nelson, el dardo del parto al corazón del Vaticano, con una carta de página y media que también estaremos tratando aquí el día de hoy, donde él básicamente señala que lo sacaron, y que lo sacaron sin derecho a defensa. Eso lo digo yo porque a él en ningún momento le dijeron que había problemas de administración en la diócesis, y nunca mejor dicho, en la Iglesia Católica las cosas que no se ven dicen más de las que se ven, y que jubilen, no desde el punto de vista de la práctica del ejercicio sacerdotal, sino desde el ejercicio de la administración de la arquidiócesis a un año de que se materialice la verdadera jubilación. Eso es un mensaje, y así lo decodificó el Monseñor Osorio. Sin embargo, me quiero referir a eso simplemente diciendo que la última línea de todo, la última línea es lo que explica por qué la Iglesia es una institución milenaria. La última línea dice, después de toda la diatriba, que él es un hombre obediente y que obedece a su Iglesia, porque se debe a la obediencia. Y esa es la clave de supervivencia de esa institución milenaria. La Fuerza del Pueblo y el PLD por separado, el día de ayer cuestionaron y emplazaron al gobierno con el manejo del blackout. Ese seguirá siendo sin duda el tema del día de hoy. Estaremos abundando sobre ello. Dieron argumentos técnicos la Fuerza del Pueblo con unos datos de un informe hecho por sus técnicos, señalan ellos, y el PLD por su lado también, por separado. Importantes dirigentes de esa organización cuestionaron en la gestión durante y previa del blackout por parte de las autoridades eléctricas. El día de ayer, el senador Omar Fernández volvió a la carga con el tema de la indexación salarial, que de manera responsable ha asumido como una bandera particular, y volvió a poner sobre la mesa no solamente el problema de la indexación, sino que señaló posibles vías de cómo financiar la aplicación de esa indexación. Es decir, una crítica con una solución. Muy bien, así debería ser toda la oposición. Y finalmente, la Asociación Dominicana del Acero, Adoacero, el día de ayer, reconoció la labor de la Dirección General de Aduanas en la lucha contra el contrabando y el dumping del acero. Dice la Asociación Dominicana de Acero que la Dirección General de Aduanas, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ha hecho importantes decomisos para evitar el contrabando de varillas, sobre todo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene que ver que eso garantiza el cumplimiento de que todas las varillas que se negocian en República Dominicana, o que se produzcan aquí, o que se vendan aquí, realmente cumplan con la norma de calidad RDT 458. Y eso, indudablemente, que redunda en la calidad constructiva de toda la infraestructura pública y privada que se construyan en la República Dominicana, o lo que es lo mismo, que esa acción reconocida por Adoacero de parte de la Dirección General de Aduanas impacta positivamente en la mejora de la calidad de las construcciones y de la seguridad, a propósito de derrumbes de techos que hemos visto en estos días. Buenos días. Muy buenos días, jueves 13, 49 días para terminar el año. Bueno, lo del blackout, lo del apagón general, vamos a esperar el informe definitivo. Ayer el Comité de Fallas, creo que así se llama, dijo que en un par de días va a dar el informe. Entonces han surgido muchas versiones. Yo creo, y voy a esperar la información oficial, aunque yo tengo ya mi propio informe. Los calieses mío me conjugaron el verbo atortojar. Alguien se atortojó. Para esta parte del mundo se entiende bien qué es lo que es atortojarse, que es como turbarse, confundirse, amilanarse. Parece que alguien punchó y en vez de devolverse siguió. Esa es la versión que yo tengo. O sea, que hubo un error humano, pero claro, dice el gobierno o adelanta que fue una falla técnica, una avería técnica. Se habla de una barra, qué sé yo qué, pero vamos a esperar el informe definitivo.
Si el gobierno tiene que decir realmente que fue un error humano, que lo diga. Porque a la postre, hasta el guachimán de servicio en esa planta sabe qué fue lo que pasó. Pero esperemos el informe. Creo que con lo del metro y la famosa planta de Leonel también debe darse una explicación, porque hay como 3 versiones. No es una, son 2 plantas de 2.2. Leonel andaba por ahí. Que en total son 40. Entonces, Joel dijo que se le estaba dando mantenimiento. No, lo dijo a nosotros aquí. Sí, Barrancini no tenía conocimiento, Celso, de que eso tuviera planta. Y el de la OPRE... no habla. No, Sí, él habló. Él habló. Él dijo que efectivamente que hay 2 plantas, que se le estaban dando mantenimiento, es decir, que está cerca de la versión, a las 2. A las 2 al mismo tiempo. Sí, no, porque le estaban cambiando el gasoil, porque por falta de uso, y que también le estaban la batería por falta de uso, pero si eso estaba parado por falta de uso, es porque no se le daba mantenimiento. Claro. Entonces yo creo, Abinader dijo, tengo amigos, no cómplices, hablando del problema de la corrupción. Pero también debe extender eso para la eficacia o ineficacia de sus funcionarios. Creo que deben saltar algunas cabezas si se logra transparentar, pero si queremos ocultar y decir que fue un problema técnico, nada, si fue un error humano, que alguien se atortojó, me gusta ese término, porque realmente fue una corrupción, es lo que yo tengo, eso no es palabra divina, es lo que yo tengo, pero me voy a casar con la versión del error humano. Lo de la carta del obispo Soria, ya Federico lo desglosó muy bien. Sí. Bueno, sí, se desglosó bastante bien la carta del obispo Osoria, que ayer circuló ampliamente en los distintos medios de comunicación, especialmente en las redes sociales. Pero el obispo Osoria... había muchos rumores, hay que decirlo, a lo interno de la Iglesia Católica con relación a los temas y las razones por las que fue separado del cargo, por decirlo de alguna manera, un año antes, el obispo Osoria. Y él lo que ha hecho es confirmar algunos rumores que que eran bastante amplios y comentarios, pero él los ha oficializado con su carta de ayer. Y dice, como parte de eso, que a él le sorprendió eso, que a Monseñor Carlos Morel Diplán lo hayan puesto en su lugar y que en este año que le queda no pueda administrar, que para los términos financieros administrativos de la diócesis él no va, que solamente le queda el título. Pero sí, yo creo que es apropiado señalar que Monseñor Osoria durante su gestión se caracterizó por una gestión sorda, ciega y muda. Dijo pocas cosas con relación a los temas sociales. Se le escuchó pocas veces elevar su voz para representar el papel que la Iglesia siempre había tenido. Y yo creo que también esto está un poco vinculado a que durante la gestión de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez fue muy activa la Iglesia y la gente, y fue larga su gestión, y la gente se acostumbró a esa iglesia activa de presencia permanente en los medios de comunicación. Entonces, al pasar a una gestión ya menos activa, muy pasiva, pues se extrañó un poco eso. Creo que ni tanto de lo anterior, ni tampoco del modelo de Monseñor Osoria. Creo que la iglesia tiene que tener un papel moderado, pero no ajena a los temas sociales. Comenzamos así. Buenos días, don Nelson. Le tuve que ayudar ahí en ese buenos días. Sí. No, muchas gracias. Me recordó al doctor Balaguer en el 86, 16 de agosto, que se le fue el micrófono y no sonaba. Y él decía, ¿se oye o no se oye? Le sacaron hasta un merengue, yo creo. Yo espero que me estén oyendo. Lo anterior a lo del obispo Soria, que fue cuando tuve que interrumpir, yo decía que parece que hubo un error humano, que también ha habido falta de mantenimiento o de una política efectiva gerencial, y que Abinader dijo que tiene amigos no cómplices, pero en el contexto de la corrupción, ni siquiera el de la droga, de la corrupción. Pero yo creo que en estos casos deben rodar alguna cabeza
porque el presidente debe rodar alguna cabeza. Lo de Obispo Osorio, lo único que le iba a agregar a lo de Federico, es que yo deploro, lamento, me apena mucho este rifirrafe a esos niveles. Que se ventile así. Se ventile de esa manera, porque ayer ustedes recuerdan que yo con los emprendedores hablaba de los valores que necesita la sociedad, los ejemplos, las referencias éticas, morales. Entonces, ahora los pastores que nos deben guiar se están jalando la greña. Entonces el mensaje a mí particularmente no me gusta que se aireen esos trapitos al sol, aunque hay que saber cómo es la lucha en el seno de la iglesia y cómo es la lucha de la iglesia y los poderes del Estado. Lamento porque se necesitan referentes morales. Rapiditamente, parece que va a perder el gobierno en las elecciones del Colegio Médico. No sé si salió el segundo boletín, pero en el primero va ganando la plancha 2, la que apoya a Waldo. Yo no sé obvio, a qué litoral le voy a achacar Luis Peña Núñez con el 69% del total de mesa y 5.938 votos emitidos, de un total de 19.700, es decir, que va a votar otra vez un 40, un 30%. Aventajaba con 2.865 votos contra 1.970 a Yubelki Aquino. Yo digo que Yubelki era del gobierno, la PRM, porque esa era la que denunciaban que los funcionarios que estaban obligando a votar, pero no sé la tendencia de Luis Peña Núñez, yo sé que lo apoyaba a Waldo. El amigo que tuvimos aquí de la Tejada Florentino va tercero y nuestro amigo también, Clemente Terrero, está en un lejano cuarto lugar. Pero esperen los resultados del Colegio Médico Dominicano. El cierre de gobierno, efectivamente, Federico, se terminó ayer, yo vi la sesión completa, una votación muy accidentada, pero inmediatamente pasó con una diferencia de pocos votos, porque ahí no se necesitaba la calificada. Se mandó a Trump y Trump la firmó. Una victoria de los republicanos y de Trump, pero inmediatamente se la empañaron. Ahí le aplicaron una de las tesis de Maquiavelo. Cuando tú tienes un problema interno, busca a uno externo. Epstein. Y ahí sacaron 3 correos de Jeffrey Epstein, del caso Epstein. Un juidero, que eso fue anoche, se habló más que eso, que la misma... El cierre, que la apertura del gobierno. Trump convocó a la Casa Blanca, a Pat Bondi, a todo el mundo, la amiga mía, Carolyn Levy, la vocera, dijo, eso no es así, es al revés, porque hay uno de los correos, el segundo, que dice, no, el primer correo, que dice que Trump pasó horas con Virginia Giuffre. Que fue la primera que acusó a Epstein. La primera que acusó a Epstein, que se suicidó. Exactamente. En abril pasado. Y dice ese correo que Trump pasaba horas con ella, pero dijo Caroline Levy, la vocera, que fue al revés. Que era Epstein que manoseaba en la casa club de Trump a ella en la Florida y que Trump lo votó. Y que Trump mandó a parar eso. A parar eso y votó a Epstein, que fue al revés. Por ahí está ese correo. El segundo dice que Trump sabía de las chicas. Y el tercer correo, que hasta le pedía a la Maxwell, a Schneider, la que está presa. Está joseando el indulto. Que le consiguiera jóvenes. Le decía, busca una muchachita por ahí. Eso ha provocado. Entonces hay que esperar porque la gente tiene derecho a conocer esos papeles. Incluso en la campaña, Trump y la misma Pat Bondi, que es la fiscal, decían, nosotros cuando ganemos vamos a publicar todo. Ahora no quieren publicarlo. Por eso yo le hablaba aquí de Adelita Grijalva, Eso te iba a escribir, Adelita, que es la diputada de Arizona, que cuando la juramenten va a marcar la diferencia. No, ya. Y, ya votó ayer. Votó ayer. Bueno. Adelita, no se fue con otro. Si Adelita se fuera con otro. La seguiría por tierra y por mar. La seguiría por tierra. Por ahí está. Entonces, señores, eso es de apaga y vamos. Lo dejo de ese tamaño. Me quedé con el portaaviones, el Gerald Florete. Eso es matar un mosquito con un martillo. Pero encima de eso, desdice mucho, el portaavión más grande, más caro del mundo. 13.000 millones de dólares. 13.000 millones. Di que para una lanchita, nada más con el oleaje, si le pasa por el lado, se hunde la ola. Por eso yo digo que eso, bueno, pero no hay tiempo. Catherine. No, exacto, Nelson, buen día Federico, buen día Yanesi. No tenemos mucho tiempo para seguir abundando. Además creo que el panorama que ustedes han mostrado es suficientemente amplio y da cuenta del panorama tanto nacional como internacional. Las cartas, además de la cartita de Fernandito Villalona, yo tenía por ahí, Federico, una que fue interpretada por un caballero que a Nelson le gusta mucho, que se llama Gualberto Ibarreto.
Y Gualberto tiene una que también la interpretó después Oscar de León, que es esa carta desgraciada, puña y letra de mi amada. Entonces, bueno, quizás yéndonos a una pausa y en el entendido de que el equipo de YouTube hace el corte de video para que no nos sancione esa plataforma chéverísima, pero que si uno pone música le hace al canal la vida imposible, nos podemos ir a la pausa en un ratito, Kelvin, búscala por ahí, con esa carta de Gualberto Ibarreto, esa carta desgraciada. 2 cartitas dieron agua de beber ayer en República Dominicana, como bien señalaban mis compañeros, la carta de Monseñor Osoria y la carta de la jueza Pilar Jiménez Ortiz. La jueza Pilar Jiménez hace acusaciones punzantes y habla de que una vez más es el sesgo político el que está dando agua de beber, el que está normando las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo hace algunos días hablaba de esto con Federico fuera del aire y le decía, pues, ¿cómo es que se mide ese concepto de idoneidad y cómo usted califica o no califica? ¿Dónde está el baremo? ¿Dónde están los datos? ¿Cuáles son las X que se marcan? ¿Cuál es la matriz de análisis? Yo sé que muchos de ellos han hecho estudios en ese tipo de metodología. ¿Cuál es la matriz que se está utilizando para evaluar la idoneidad de cada uno de los jueces? Porque si es tal y como señala la jueza Pilar Jiménez Ortiz, que no lo dice ella nada más, que lo han dicho también destacadas organizaciones de la sociedad civil, ROI, incluso Finjus, pues entonces suelten eso o elaboren algún otro mecanismo, pero la verdad es que es cuestionable como se ha hecho hasta ahora y creo que desde la administración del presidente Abinader se ha fallado quizás en no asumir que esa es una decisión política. Miren, o sea, es difícil, yo sé que es difícil aceptarlo, pero es una decisión política y creo que se ha fallado en eso, o tal vez esa sea la receta. Vamos a hablar hoy del tema de la indexación y Omar Fernández ayer divulgó un video en sus redes sociales en donde hacía las explicaciones que Federico abordaba sobre una premisa que a mí me parece que fue muy válida y creo que ahí Omar Fernández da en la diana. Cuando dice, el Estado argumenta que con la indexación va a perder 16.000 millones de pesos, pero ¿cómo pierde algo que nunca debió tener? Y yo creo que es el dedo en la llaga, el dardo ahí justamente en la diana. Y me gusta, como dice también mi compañero Fede, que Omar no solamente refiere una vez más la crítica, sino que da alternativas y entre ellas argumenta la entrada energética de plantas para el año 2026, entre otros argumentos. Así que bueno, esa es sí una oposición interesante que critica, pero propone, para los que dicen que nada más está criticando y que no hay forma o asidero de que eso se pueda cumplir. Sobre el tema del metro, a mí me gustaría ver una investigación sensata, firme y urgente de cuál es el estado de los equipos de emergencia de esta red de transporte público. Porque si con un apagón esto ocurrió, yo no me quiero imaginar con algo peor. No es posible que las plantas de emergencia del sistema de transporte más importante del país hayan fallado y que hasta ahora la respuesta sea absolutamente irrelevante, una respuesta incompleta. Hoy se debería tener una rueda de prensa con responsabilidades, incluso asumiendo responsabilidades. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquitico más adelante, compañeros. Como les dije, ya son las 7:27 minutos de la mañana y tenemos que avanzar. Yanis, si tú vas a hacer alguna otra precisión. Buenos días, no solamente dar los buenos días y como decía don Nelson, pero no podemos perder la costumbre de agradecerle a Dios que nos haya dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, un nuevo día, de iniciar la jornada juntos como lo hacemos cada día a través de Despierta con CDN, un panorama bastante completo de las principales informaciones del día. Solamente agregar que el Partido de la Liberación Dominicana hace una proyección de pérdidas económicas de unos 2.000 millones de pesos por el apagón general del pasado martes, de ese martes negro que ya tiene su nombre, ese apagón, y el Partido Fuerza del Pueblo atribuye a falta de
competencias técnicas y errores humanos lo que ocurrió con el sistema eléctrico nacional, que dejó al país en un caos durante varias horas. Y hay también buenas noticias, haciendo un buen ejercicio del periodismo en los buenos días, como lo decía don Nelson, que hay que comenzar con noticias positivas. Pues hay buenas nuevas. El director general de aduanas informó ayer que la gracia navideña va a ser de $5,000 este año. Ya lo dijo. Y eso es una gran noticia. Qué bueno que así sea. Vamos a seguir ampliando todas estas conjeturas que se han generado y por supuesto que vamos a hablar de la carta de la jueza Pilar Jiménez, que ha puesto en cuestionamiento que por qué ella no cumple el requisito de la idoneidad. Pero de todo esto vamos a hablar más adelante. Ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a los amigos que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a compartir las informaciones del periódico El Caribe en su portada en este jueves. Lo hacemos con los sectores que piden explicar las causas del apagón general, mientras que el gobierno lo atribuye a una avería técnica. En otra nota importante que destacamos esta mañana es la carta pública de Monseñor Osoria, donde explica que fue desplazado de sus funciones por mala administración, de acuerdo al Vaticano. Seguimos con noticias de la Casa Blanca, que acusa a demócratas de filtrar correos de Steam. Y cerramos las principales notas de portada del Caribe con los Estados Unidos, donde quedó aprobado un acuerdo que pone fin al cierre del gobierno. El presidente Donald Trump lo firmó anoche. Vamos de inmediato a la contraportada. Buenas noticias en el mundo de los deportes. Hablamos de la CONCACAF, donde República Dominicana superó al seleccionado de San Vicente y las Granadinas en Santiago. Esto ocurrió a primera hora. Y ahora les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del Poder Judicial, que presentó el Plan Decenal, Justicia del Futuro 2034. También tenemos noticias de la flexibilización salarial y quienes continúan con posiciones encontradas, en tanto que legisladores oficialistas flexibilizan su postura. Es precisamente el tema relacionado a la indexación de los salarios. Y cerramos las notas principales de CDN Digital con el doctor Samadi, quien dijo creará una fundación en República Dominicana para prevenir cáncer de próstata en los hombres. Una muy buena noticia. Todas estas informaciones usted las puede ampliar visitando nuestro portal digital www.cdn.com.do. También les invitamos para que hagan como cada día, adquieran un ejemplar impreso del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Como cada jueves, recomendamos especial atención al reporte de Jean Suriel, porque lo hace extendido hasta el fin de semana, un fin de semana de quincena. Adelante, Jean. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos ahora a conocer las informaciones atmosféricas y se ha tornado estacionario, continúa con lento desplazamiento el cuarto frente frío de esta temporada, ahora ubicándose al norte de la región caribeña. En los últimos días ha incidido en Centroamérica, México, también en Cuba, Florida y en Bahamas, así enfriando el ambiente. En nuestra región del Caribe Central, incluyendo República Dominicana, Puerto Rico y parte de las Antillas Menores, el ambiente se ha refrescado. Esto debido a que la masa de aire al norte de nuestra región
está muy fría por los efectos del sistema frontal y de la masa de aire polar que está detrás de este fenómeno atmosférico. Los vientos en la noche y la madrugada han transcurrido desde el noreste, impulsando esas temperaturas muy frescas hasta el territorio nacional, reflejándose sobre todo hacia la cordillera central y hacia la región del Cibao, pero también en el litoral sur se ha sentido un refrescamiento del ambiente. Para hoy tendremos la posibilidad de algunas lluvias moderadas, sobre todo hacia el norte, cordillera central, noreste y hacia el sureste de nuestro país, debido a los efectos de una vaguada y a los vientos húmedos que estarán transportando algunos fragmentos nubosos hasta el territorio nacional. Y estaremos vigilando ya durante las próximas 24 horas cómo el Frente Frío número 5 estará saliendo de Estados Unidos para avanzar hacia el norte de la región del Caribe. Será el sábado que se acerque a nuestro país y vendrá acompañado de una nueva masa de aire polar que estará incidiendo directamente en República Dominicana tanto el sábado como el domingo y el lunes de la próxima semana. Así descenderán las temperaturas de manera significativa en casi todo el país. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jen. Contigo a la pausa. Regresamos con más 7:39 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Leemos sus comentarios brevemente en redes sociales. Francisco Marte dice, ¿por qué la oposición no habla de sabotaje? No lo sé. Tendrá que tener elementos para hablar sobre eso, me imagino yo, Francisco, pero bueno. Cristian Tejada, muy buenos días, saludos desde el Carrizal de Restauración. Gracias. Sosa Recles nos manda 2 manitas de oración. Comenta... 2 plátano. Sí, que mande 2 manitas de plátano, que tan caro, por cierto. Oye, sigue la teoría de que los plátanos pueden llegar a 50 pesos. Yo creo que en aras de la tranquilidad de este país eso no debería ocurrir, pero me parece un poco exagerado decir que puede llegar a 50. Ahora, si ahorita el equipo técnico hace una llamadita ahí al colmado y me dice cuánto está el plátano. También dice Federico que hay variedades y que depende, que hay doñas que dicen 35, cómprate esta mañana en el mercado. El fin de semana, 35 pesos por plátano, pero de los buenos. Ya está tosió de que tú dijiste. De los buenos, ok, sí, porque hay uno que... De los varoneros. ¿Por qué te ahogaste, Yanesi? Pero es que esos plátanos, oye, me hacen preso. Señores, en Santiago Rodríguez los plátanos no están tan caros, se lo digo. Yo estuve a punto hasta de hacerle una foto a lo que me pasó. Tú lo que tienes que traerlo para acá en vez de hacerle fotos. Tráelo. Es que estuve a punto de traerle un racismo a ustedes. Yo estoy esperando que ella diga eso. Unos plátanos así, mira, 40 pesos en el colmado. Uno fía de eso. Oh, pero no, es un abuso, señores. La gente de aquí. Ese que yo estoy diciendo que las doñas dicen que no tiene sustancia. Que no da para mangú. Que no da para mangú. Miren, seguimos. Aquí está Héctor Franco, comenta, mi carta de Ñey Nilo, las cartas amarillas de Nino Bravo, la cartita de Fernando Villalobos. Esas 3 cartas han sido indexadas al máximo y un indexado fue un diputado en su gobierno y jamás solicitó esa indexación. Las devastaciones de Osoria en la palestra, está poético hoy, Héctor Franco. Gracias. Tierra arrasada. Tierra arrasada, te quedó. Pero mira, Osoria. Muy bien, la devastación de Osoria. Está lúcido. Ay. Aquí está Jacqueline Pérez. Buen día, bendiciones para todos. Feliz jueves de Atomayor. También está Cristian Segura mandándonos saludos. Alejandro Ramírez, buenos días, Catherine Yanesi, Federico. Yo no sé cuándo pasó el apagón en España, Francia y Portugal. Hablaron 2 días y ya más nunca se ha mencionado. Un abrazo desde Suiza. Josie Martínez, Catherine, Dios les bendiga desde el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Gracias. Y Johnny dice, el gobierno no debe permitir otro apagón nacional. 7:42 minutos de la mañana. Entramos en materia. El expresidente Leonel Fernández reiteró el día de ayer que fue un descuido de las autoridades el blackout del pasado martes que afectó a todas las provincias del país y dijo que eventos como estos muestran una imagen errónea de la República Dominicana en el extranjero. Fernández aclaró que, pese a que el Metro de Santo Domingo tiene su propio sistema para generar electricidad en situaciones como esta, en esta ocasión no entró en funcionamiento. Con mucho respeto a mi amigo Celso Marrancini, debo aclarar que el sistema de Metro tiene 5 o 6 plantas de 2.5 megavatios cada una que están interconectadas al Sistema Nacional de Energía. Si el Sistema Nacional de Energía falla, eso entra automáticamente. Eso se puede averiguar, eso es así, es un dato. 40 megavatios en total.
¿verdad?, con unidades de 2.5 megavatios cada uno. Eso, interconectado al Sistema Nacional de Energía, se va afuera, inmediatamente entra. No funcionó porque no hay mantenimiento. Fernández ofreció estas declaraciones a los medios de comunicación previo al conversatorio Feminicidios en la República Dominicana, radiografía de la violencia femenina durante el periodo 2016-2024. Mire, ayer lo decíamos, si Leonel Fernández se estaba refiriendo a este tema con esa precisión es porque tenía el dato, porque era difícil que una personalidad con la experiencia del exmandatario argumentara un número tan específico sin tener de ninguna manera asidero. Ahí está, desmientan al expresidente Fernández, si no es así. La gente de la OPRED que dé una declaración, dice Nelson, yo no he visto esa declaración de manera amplia, o sea, no ha sido una declaración oficial desde el punto de vista institucional. OPRED, que dejó a miles de personas caminando kilómetros para llegar a su casa porque la emergencia no les funcionó, las plantas de emergencia no les funcionaron, bueno, que explique qué fue lo que ocurrió. ¿Estaban en mantenimiento? ¿Por qué estaban en mantenimiento? ¿Cada cuánto están en mantenimiento? Si son 5 o 6 plantas, como dice el presidente Fernández, ¿se necesitan las 5 o las 6? ¿O se puede funcionar con 4 para no permitir esto? ¿No se podía hacer escalonado? Hay demasiadas preguntas que alguien tiene que responder. Y esa respuesta, repito, debe ser institucional. Y en cualquier país en donde ocurra una situación de esta índole, si hay una pifia de mantenimiento, debería haber una responsabilidad administrativa inmediata. ¿A qué me refiero yo? A una renuncia. Por lo menos. O a una destitución. Alguien tiene que responder, porque si no vamos a seguir en esto. Digo yo. Porque... El tema es que si alguien tiene, digamos, credibilidad o legitimidad para hablar sobre el metro de Santo Domingo, yo creo que el presidente Leonel Fernández, que fue que lo construyó. Claro. O sea, vamos a poner las cosas al tamaño que son, porque es un político, el presidente de un partido de oposición, el líder de la oposición, todo lo que diga es con interés político, pero no olvidemos que él tiene conocimiento, por lo menos absoluto, de la línea 1 del metro, porque él la hizo la 2 también. Entonces, si él de entrada dice tantas plantas de tantos megas y funciona así, interconexión y eso no fue alguien que se lo pasó en un papelito, eso no fue así. Y los datos se contestan o se contradicen o se destruyen con datos, no con especulaciones. Entonces, el presidente Leonel Fernández dijo en un tuit el mismo día del apagón en la noche, eso, que tenía 40 megas. Y ayer reiteró la arquitectura de los 40 megas y el funcionamiento redundante en caso de emergencia de los 40 megas. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuándo la OPRED va a hablar? O déjenme pensar. Claro. Vamos a esperar que el presidente Abinader lo pongan a hablar de los 40 megas del metro el próximo lunes en la semanal, porque es el modus operandi. El de la OPRED no dice nada. Aquí nadie dice nada porque el presidente tiene que resolverlo, hablarlo todo en la semanal. Entonces, aquí nadie aguanta un fuetazo porque el presidente que le corresponde aguantarlo por todos ellos. Entonces, así no puede ser. No sacrifiquen al activo más valioso de este gobierno, no lo sacrifiquen todos los lunes. Entonces, lo que tiene que decir la OPRED hoy, es responderle con datos al presidente Leonel Fernández, contradecirlo, decirle que está equivocado. Y también, de paso, decir, si es cierto que le estaban dando mantenimiento, que pongan sobre la mesa los manuales de mantenimiento, que pongan sobre la mesa el cronograma del año 2025 del mantenimiento, porque en ese documento, que entiendo que debe de existir, tiene que decir la cantidad de plantas y en qué fecha se le da el mantenimiento, porque a cualquiera que tiene un carro, cuando le dicen a usted que tiene que cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros, cada 3.000 kilómetros o cada 3 meses, qué sé yo, y le ponen hasta una calcomanía en el espejo para que a usted no se le olvide, y lo llaman del taller y le dicen, mira, tiene que venir a cambiar el aceite. Eso no lo tienen en el metro de Santo Domingo. Pues háblese con un taller de eso por ahí para que por lo menos le den el mantenimiento del aceite a tiempo, por no decir otra cosa. Eso es la parte del metro. Sí. Yo citaba el gasoil y la batería. Parece que Luisín Mejía contactó por teléfono al director de la OPE, Rafael Santos Pérez, y él le dijo que no arrancaron porque estaban en mantenimiento profundo.
Ayer el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, nos dijo finalmente, cuando le preguntamos sobre esto, que él entendía que estaban en mantenimiento, pero que eso debía responder el director de la OPRED. Sí, pero o sea que el tema del entonces mantenimiento dijo, entonces tiene dos fuentes ya oficiales mantenimiento confirmadas. profundo. Entonces, ¿qué se deriva? Que se lo atribuyen a él, pero yo no se lo atribuyo. Que efectivamente, como dice Leonel, existen, son 18 plantas eléctricas distribuidas para que den energía. 40 megas. Sí, entonces, que el combustible tenía 11 años guardado en los tanques, porque casi no se usa, Sí, lo vi. pero que eso ya se había hecho, la reparación del combustible, antes del apagón, pero que realmente el apagón lo sorprendió cambiando la batería a toda la planta. No, pero eso no puede ser. Sí, lo Pero es que no puede ser No, eso yo versiones, no- eso que yo no- se lo dijo a fulano, que lo llamó un programa de Eso televisión. se necesita- Oficialmente no, se tiene necesita que una dar... versión. Toda la planta le estaban Por cambiando eso la te batería el día del apagón. Joel Santos sale bien librado porque dijo mantenimiento. Él dijo mantenimiento Él y que después la le dice OPRED hable. mantenimiento profundo. No. Profundo es que ahí no se estaba haciendo nunca nada con esa planta. Debemos decir, en aras de la responsabilidad de lo que a nosotros nos corresponde, que nosotros tenemos desde el día de ayer intentando llamar al director de la OPRED para que dé una entrevista formal y ni siquiera una entrevista vía telefónica. Y si van a hacer algún tipo de rueda de prensa, que ojalá, pues entonces podamos ser convocados, como todos los medios de comunicación. Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Hablando de ruedas de prensa, y esto es otro tema, pero No cae pena, porque yo dije que lo del metro es un tema, pero, hay lo otro del tema. blackout Sí. es otro tema. Que hay una reunión, una rueda de prensa en la conferencia episcopal a las 10. Oye, Ajá. que dejen eso de ese tamaño. Ay, Dios, señores, pero ya. Pero para que Pero que sepa. está bien. Entonces, que No, expliquen no te que quería expliquen lo del desarticular. apagón. Yo tengo la versión de el atortojamiento. Esa es la versión que yo tengo. El listín queda una versión ahí que ellos tuvieron acceso A un informe. a un informe y ellos dicen que fue un error humano, Sí. que coincide en algo con la versión de la Fuerza del Pueblo. Sí. De Pero una- entonces no se puede. Me gustó la última parte de Federico, de que preserven a su activo más importante, no solamente del PRM, del gobierno, yo creo que del país en este momento, que es el presidente Luis Abinader. No nos pongan a responder sobre eso. No, pero entonces no hay escapatoria. En esto no hay escapatoria. Esto es como la indexacción. Están Tiene cogidos. que haber un informe. Y lo del metro lo tiene Leonel agarrado por el pichirí. Saludos a Hipólito Mejía. Bueno, precisamente sobre eso quería hacer referencia, ya que ustedes traen el tema de las críticas puntuales que ha hecho el presidente Leonel Fernández con relación a la falla en el metro de Santo Domingo. El gobierno debe evaluar la respuesta que va a dar para que no quede de nuevo mal. Le ocurrió con el caso de Senasa. Cuando la Fuerza del Pueblo hizo una denuncia diciendo lo que ocurría allí, dijeron que lo que se acudió fue a decir que se trataba de una denuncia política, de tipo politiquero, que la oposición quería sacarle beneficio. Con lo que ocurrió con el metro y la denuncia, o no la denuncia, no, el dato que da el presidente Leonel Fernández de que eso tiene su propio sistema de energía que entra en operación cuando hay algún tipo de falla, pues ayer vimos diversas versiones tratando de desmentir, de decir que no es cierto lo que dice el presidente Leonel Fernández cuando es evidente que tiene la razón en lo que está diciendo. Porque si no fuese así, cuando ocurrió, por ejemplo, el blackout del 2015, el metro falló. No había servicio del metro. Y tampoco creo que una obra de esa naturaleza pueda funcionar en un país donde no tenemos garantía, aquí los apagones no se han acabado, siguen vigentes, que una obra que opera, como opera el metro de Santo Domingo, pues no se haya construido sin que tenga este tipo de respuesta ante una falla eléctrica. Pero es evidente que el gobierno está atrapado porque no quiere reconocer que realmente ha habido un tema de falta de mantenimiento en el sistema de energía del metro de Santo Domingo, que además antes del blackout presentó fallas en el sistema eléctrico el día anterior, aquí lo dijimos. Hay un tema en el metro y otra cosa es lo de la falla eléctrica. Así que el gobierno tiene que cuidarse, cuidar su imagen y cuidar sobre todo su credibilidad y no caer en querer desmentir
sin estar respaldado de datos, lo que dice Leonel Fernández, porque le ha ganado toda la batalla en este sentido. Entonces, sean humildes y reconozcan y denle a la población la información certera, lo que ocurrió, si pasó, pasó, y lo importante es que se pueda corregir a futuro y la gente tenga la garantía de que hay más seguimiento, de que hay mejor empoderamiento de áreas tan sensibles como son estos servicios para la gente. Pero caer en querer decir que no, solo por decirlo, no le aporta nada a la credibilidad del gobierno ni a la confianza que la población necesita en la administración pública. No, muy bien. Yo creo, si acusan a la oposición de politizar el tema, ocultar información y no ser transparente es otra versión de la politización del tema. Claro. No, y creo que en aras de la transparencia, lo que deberíamos ver, y como se ha señalado en este programa hoy, es una respuesta institucional firme, por lo menos de la OPRED, y también hay que decirlo, de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, que explique el procedimiento, el detalle. En el tema del mantenimiento, que se abran los libros y se diga, este tipo de equipos ha tenido que pasar por este proceso. Yo, honestamente, no quisiera creer en ese dato que Nelson menciona, de que había gasolina desde hace 11 años. O sea, de verdad yo no quisiera creer en eso. Pero eso que lo dijo. O sea, estamos hablando de 380.000 usuarios diarios que transporta el sistema Metro. Y este es uno de los mayores retos de cualquier administración, de cualquier gobierno, la confianza de la gente. Las personas que se montan diariamente en ese sistema, lo mínimo que deberían tener es un grado de confianza, pero bueno, si ustedes consideran que no, que podemos seguir hacia adelante como que no pasa nada, Leonel Fernández hablaba de eso, por cierto, hablaba de eso, de que aquí se robaron unos cables en el aeropuerto y no pasó nada. Y así sucesivamente. Y esa bola sigue creciendo. Lo que yo le sugiero a la autoridad, dos cosas del tema. Primero, que no le den largas. Claro. Esto es en caliente. Esto es como cuando hay una contusión. Ese hueso hay que entrarlo en caliente. Porque mientras más el tiempo pase, más cancha se le da a la especulación, claro, a la maledicencia, al morbo. Entonces, las autoridades no tienen tiempo para dar explicación, están contrarreloj, o sea, que lo hagan rápido. Uno. Y dos, eso en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, la explicación no puede ser un documento escrito en Word. O puede serlo, pero tiene que estar acompañada de manuales, de procesos, de mantenimientos, de protocolos, que tengan fecha previa al evento. Porque miren, está bien que vivimos en Macondo y que el azar tiene categoría histórica, pero caramba, que usted le esté dando mantenimiento a toda la planta eléctrica el día del blackout. Bueno, hay que probarlo eso, hay que probarlo muy bien probado. ¿Cómo se prueba? Con hechos, con manuales, con documentos, con libros. Entonces, a las 4 páginas que va a tener el informe, agréguenle los 7 manuales y una caja de protocolo para que se vea qué pasó y qué se estaba pasando. Porque de lo contrario, el relato no va a poder remontar en la ola de la credibilidad ciudadana. Sí, y hay otro tema que está bastante relevante en estos días y es la demanda de la indexación del salario de los trabajadores. Y ayer legisladores del partido de gobierno manifestaron que están dispuestos a estudiar el proyecto de indexación salarial, aunque consideraron que el gobierno dejará de percibir más de 20.000 millones de pesos al año si se aprueba esta legislación. Vamos a ver lo que nos dice Deison Ovalles. Contrario a lo que piensan los legisladores oficialistas, este miércoles el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó que existen recursos suficientes para indexar los salarios sin afectar las finanzas del Estado. Observo que el déficit energético alcanzó este año los 105.000 millones de pesos. Y para el 2026, el gobierno ha prometido la entrada de plantas desarrolladas por el sector privado que reducirán ese déficit en aproximadamente 19.000 millones de pesos. Solo con cumplir esa promesa, tendríamos dinero suficiente para el ajuste del impuesto a los salarios. Y otro elemento a tomar en cuenta es que de la deuda contraída por el gobierno y que aún no se ha utilizado,
tenemos guardados en cuentas estatales como las del Banco de Reservas unos 6.330 millones de dólares. Solo los intereses que hoy estamos pagando por esas deudas cubren lo que se le quita a ustedes los trabajadores al no indexarles el impuesto a los salarios. Y eso, que todavía no les he dicho, para este nuevo presupuesto del 2026 se va a tomar casi la misma cantidad de préstamos, mientras todavía tenemos en fondos recursos de deudas anteriores. Asimismo, senadores del Partido Revolucionario Moderno dicen estar dispuestos a estudiar el proyecto de resolución y sugieren una reforma fiscal para una posible incorporación de la partida económica. Eso es importante dentro de una gran reforma fiscal que es necesaria, justa y hay que hacerla. Esa gran reforma fiscal, y eso debe de ir en esa reforma fiscal. No sé si los 50.000, sino lo que el estudio y la reforma pues diga sobre eso. Y la oposición, cosas que no hizo en sus momentos, que debió hacerla, entonces quiere ahora indigarla a nosotros. Todo tiene que estudiarse, todo tiene que llegarse a un consenso, pero llegará el momento en que se hará. Aquí todo lo que llegue hay que estudiarlo detenidamente y profundamente para dar una respuesta satisfactoria, ya sea negativa o positiva, pero con mucha conciencia. Sin embargo, el diputado oficialista Julio César Beltré aseguró que disponer de estos recursos complicaría la economía dominicana. Establecer que el gobierno dominicano deje de percibir alrededor de 20.000 millones de pesos es una situación un poco difícil para la economía dominicana. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dijo que este tema es complejo porque implica el consenso de todos los sectores económicos. Deison Ovalles, CDN. Bueno, dicen ellos que es complejo. Eso no es complejo nada, ni hay que estudiarlo tanto tampoco. Es un derecho de la clase trabajadora que se le indexe el salario, y lo dice el Código Tributario. O sea, eso no hay que buscarle nada que no sea aplicarlo, porque es una demanda justa y me parece que es una falta de solidaridad con la clase trabajadora que tantos voceros oficialistas digan que, ay, bueno, vamos a dejar de percibir 20.000 millones al año. Ustedes están diciendo con eso que se lo sacan del bolsillo a los trabajadores, a la clase trabajadora que se levanta todos los días bien temprano. A veces son los dos, el esposo, la esposa, los dos miembros de la familia, para ustedes decir que la estabilidad, el equilibrio económico depende de ustedes aplicarle ese impuesto tan alto a la clase trabajadora, que la ley manda a que se indexe, porque no es un invento, ni nadie está diciendo que es algo nuevo y que ahora no se puede pagar impuestos. No, lo que sucede es que eso es un abuso, y qué bueno que el senador Omar Fernández haya tomado esta bandera de lucha en favor de la clase trabajadora. Y les voy a decir algo a mis queridos amigos del gobierno: no dediquen tanto tiempo, recursos y energía a hacer campañas negativas, a hacer campañas en contra de Leonel Fernández y Omar Fernández, porque ambos les han ganado la batalla, la narrativa. Ustedes tienen que responder con hechos. Cuando usted está en el gobierno, no es solamente hacer campaña, yo no digo que no la hagan, pero la respuesta a tantas demandas no puede ser automáticamente una campaña en contra. Incluso los sindicalistas, qué pena ver a don Pepe Abreu con esto de estar acabando con un legislador que lo que está es defendiendo la clase trabajadora a la que usted representa. Me parece que es un ejercicio que no va a ayudar al gobierno, porque los hechos son los hechos y no importa qué tanta gente usted busque para que diga o deje de decir de gente que desde la oposición sí está haciendo su trabajo, desde el gobierno que hagan el suyo. Bueno, solo una precisión, creo que hay que indexar la cantidad. Luis Valdés habló ayer el de impuestos internos de 19.000 millones. Exacto. Porque indistintamente se ha hablado de 16, hay un legislador que hablaba de 20. En la semanal hablan de 18.000, el día que Magín habló. Pero si Luis Valdés dijo ayer, porque eso puede variar, 19.000, son 19.000. Y a propósito, déjame meter la mano por Pepe Abreu, porque aquí fue que él dijo eso. Pepe Abreu, se puede hacer la inferencia de que beneficia o perjudica. Él lo que dijo, que Omar Fernández, que es miembro de la comisión laboral del Senado, nunca asistió a la reunión
y que nunca en la vida ha hablado de cesantía. Eso es lo que él dijo, pero si Sí, le está hablando de la cesantía. Pero... No, pero es que es muy cuestionable. No, él dice que tal vez hay una labor de distracción en eso. Pero está diciendo que Omar distrae. Pero que yo no puedo inferir pero si la distracción beneficia a los trabajadores, ¿cuál es el problema? Que forma parte de una campaña. Pero campaña para favorecer a los trabajadores. A ver. No, porque estaba muy centrado en la cesantía. No, pero ya va. Es que los derechos de los trabajadores son más que la cesantía. Y si le están violando un derecho, que en este caso es el derecho a la indexación, Pepe Abreu tiene que plantarse dos bandas con la indexación. La cesantía es 1000 veces más que la indexación. No, pero ambos son derechos. Claro. Ambos son derechos. Y ya el de la cesantía está garantizado. Pero que está bien. No, porque él dice que está de acuerdo con la cesantía también. Yo lo que quiero es que no podemos inferir nosotros y meter elementos en una campaña que yo no sé si son parte de una campaña. No, pero que fue el mismo Pepe que lo dijo. Él lo dijo, pero si es verdad que Omar Fernández nunca fue a una reunión de la comisión y nunca en su vida ha hablado de la cesantía, pero está bien. Pero es que él nadie está hablando, o sea, por el tema que la indexación y eso beneficia a los trabajadores. Porque Yanesi lo pone como parte de una campaña. Yo no estoy seguro que sea parte de una campaña. Lo que pasa es que Pepe Abreu dejó entrever claramente, no es una inferencia nuestra, él lo dejó entrever tanto que yo le pregunté directamente, a ver, Pepe, dime si yo estoy mal cuando te estoy leyendo que según lo que tú mencionas, Omar Fernández estaría en una suerte de componenda hasta con el propio gobierno o con sectores empresariales para lo del tema de la indexación y hacer que la gente esté perturbada y deje de hablar de la cesantía. Bueno, eso fue lo que él dijo. Él dijo que hasta prominentes empresarios se han pronunciado a favor de la indexación, pero no lo van a hacer nunca por la cesantía. Claro, pero que las dos son beneficios para los trabajadores. El que le queda mal criticarlo es a Pepe. Yo no le veo sentido. Ustedes infieren de un lado y yo infiero del otro lado. Está bien. Bueno, está bien. Esa es el parte. Pero es bueno que, Omar, ¿tú has ido alguna vez a la reunión? ¿Tú has hablado alguna vez? Eso es ya, y se acabó la discusión. No, ojalá que Pepe Abreu apoyara la indexación. Pero son discusiones complementarias porque se dan bajo la sombra de los derechos de los trabajadores. Aparentemente. Entonces no podemos él no debió descalificar una sobre la base de que no apoya a la otra, porque la carreta avanza con dos bueyes con uno, pero si hay dos, avanza más rápido. Exacto. Al que no le luce atacar a un lado es a él. Pero es que está bien. Además, el que defiende a los trabajadores es él, no más. Está bien. Entonces yo defiendo también la indexación. Claro. Pero yo no puedo acusar a ustedes de que están en contra del gobierno a favor de Omar porque están defendiendo fieramente la indexación. Eso es la discusión. Sí, bueno, yo no entiendo lo que pasa es Pepe, que no entendemos. Pero que está bien, eso es minucia. ¿Van locura a hablar hoy? No, espera. Así dicen que va a hablar hoy, pero espérate, Pepe es el director de los trabajadores. No lo vamos a soltar. Es que está bien. Pero está bien, es una minucia, pero él lo trajo a la mesa. Porque puede quedar bizantina la discusión. Okay. Porque lo que estamos infiriendo es que él forma parte de una campaña en contra del discurso de la indexación. No, él está atacando al que representa la causa de la indexación, que es más o menos el mismo objetivo. O sea, yo te voy a decir algo. Si el orden del discurso de Pepe Abreu hubiese sido, yo apoyo aquí que se haga el tema de la indexación y creo que ha sido una violación al derecho de los trabajadores, etcétera. Ahora, dicho esto, también es cierto que ojalá que Omar Fernández, que está proponiendo esto, participara activamente en todas las mesas. El orden sí altera el producto. Lo que pasa es que él entró diciendo lo otro. Dilo al revés. Es que se vio una intencionalidad de descalificar, de invalidar la principal voz de la batalla de la indexación. Pero no hay intención de defender o perjudicar a Omar. Mira, ¿tú sabes quién quiere perjudicar? Vámonos con la carta. Que no se indexe. Por suerte, no hay intención. Mira la carta. La carta que sí perjudica la imagen de la Iglesia Católica, pienso yo, díganme ustedes si no, es la carta de Monseñor Francisco Osoria Acosta, que ha comunicado, como les mencionamos al principio del programa, que el propio Vaticano lo apartó de la gestión del patrimonio y los asuntos financieros, o sea, lo sacaron de las funciones del dinerito de la arquidiócesis, alegando supuestas fallas administrativas. En su lugar, la Santa Sede, o sea, el Papa mismo, León XIV, designó a un arzobispo coadjutor con facultades especiales para supervisar áreas económicas, administrativas y del personal eclesiástico. Osoria manifestó su desconcierto ante la decisión, ha asegurado que siempre ha actuado con fidelidad y obediencia a la Iglesia y cita la carta, entre otras cosas que yo creo que vale la pena destacar. Lo siguiente: pertenezco a la Iglesia, la amo y la obedezco. Y también reconoció con pesar que los enemigos habían logrado su propósito. Esa carta
sería bueno saber si fue él mismo que la envió a los medios de comunicación. A mí me luce que sí. Me luce que sí, solamente a él le interesaría que eso se hiciera público. Porque además, me parece que el obispo, Monseñor Osorio, el arzobispo, si quería hacer esta queja con todo lo que la iglesia tiene desde el punto de vista de la estructura eclesial, ha podido hacerlo. Pero dejarlo por escrito, que esto se haga público, esto tiene otra intencionalidad. Yo no sé si Monseñor se va a retirar. Él dice que no se retira, pero pareciera que sí. Pareciera que será... ¿cómo es? Se va a quedar dando misa. No, pero mira, yo no entendí, eso se filtró en grupos de WhatsApp y cosas, yo me imagino que era interés de él, pero que él diga que los enemigos se salieron de la suya, eso es grave. Y además, él fue el que dijo que lo dejaron sin funciones y que lo acusan de mal administrador. Él fue el que dijo eso, y ahí está en la carta. Pero él dice algo además. Él dice, como un secretario de Estado sin cartera. No, o sea, pero él dice, me acusan de mal manejo, pero nunca me hicieron ninguna imputación. O sea, él está hablando de que ahí no se cumplió el debido proceso. ¿Pero dónde está la acusación de mal manejo? Tampoco. Bueno, pero exactamente. Ella la puso en negrita, la puso en negrita. La puso en negrita. Al parecer él recibió eso, pero no pasó por un proceso en el que él ha podido tal vez explicar eso que la iglesia le preocupó y que lo separó del cargo. Pero ahí yo voy a aplicar el hecho de que el Vaticano, en su libérrimo derecho, decida limitar las funciones de administración eclesiástica de la diócesis que tiene de la arquidiócesis que tiene el arzobispo, no significa nada, porque usted se va dentro de un año. Ahora, ¿usted cree que significa algo? No, pero espérate, porque si te dicen que no te han dicho nada, entonces, ¿cómo tú infieres que eso significa algo? Es que hay, lo que porque una persona te dijo. No lo sabemos. La iglesia todo es por escrito. Por eso, pero no sabemos. Todo es por escrito. No sabemos si él recibió tal vez algún tipo de acusación. Pero él dice que no. No, él dice acusación, pero él no dice, lo que no dice es que... Pero si nunca lo interpelaron, no pudo haber recibido aquí. No, que él nunca recibió ninguna que nos lo corrija en términos procesales, aunque no es eclesiástico. Exacto. El doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados que está aquí. Pero yo entiendo que si usted dice, a mí nunca me han acusado, nunca me dijeron nada, ni me mandaron una carta, entonces tampoco pudieron haberlo acusado, ni usted se puede dar por acusado, porque si nunca le dijeron nada. Él dijo que fueron a Roma a contar chismes. Pero no, la iglesia no es con chismes que trabaja. Entonces, va a haber una rueda de prensa, tú dijiste. Escuché esta mañana... Hay que verificarlo, que a las 10 de la mañana la conferencia episcopal habrá una conferencia de prensa. Eso es ahí en la zona colonial, así que nada, enviaremos a nuestros reporteros. Bueno, carta aparte, debieran poner ahí la carta que pidieron. La iglesia necesita o necesitaba una voz más firme, más presencial y más identificada con lo de abajo que la de Monseñor Osorio. Así es. Y no hablo más, para que no me digan que estoy defendiendo una causa. ¿Lo sacaron por eso o por el mal manejo? Bueno. Vamos a pausa. Vamos a pausa. Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Lo hemos invitado porque hay muchos temas. Está el Consejo Nacional de la Magistratura, una decisión reciente del Consejo del Ministerio Público con una serie de ascenso y parece que de desplazamientos. Se ha instalado el tema de los votos de policías y militares. Está lo del Código Penal ahí en transición. Un menú amplio de opciones. Los buenos días para Trajano Vidal Potentini. Muy buenos días a ustedes, al país, y definitivamente que agradecido de participar de este programa de tanta connotación y de tanta penetración en la República Dominicana. ¿Qué sería más prioritario para ustedes de todos esos temas que yo mencioné? Todos son temas importantes, definitivamente que el Código Penal ha sido una gran preocupación como Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hemos estado socializando, desarrollando todo un periplo. Lamento que no le traje pues una edición que hemos estado distribuyendo gratuitamente, que desde ya pues me comprometo a hacérsela llegar, una edición del Código Penal, porque hay que decir que él mismo tiene pues un año de vacaciones judiciales. Debe entrar en vigencia el próximo agosto. Y el código era una necesidad porque estamos hablando de que teníamos más de 200 años con el mismo código de factura francesa, o lo tenemos todavía en la República Dominicana, porque tendríamos que remontarnos incluso pre-Estado, desde el tiempo de la ocupación haitiana. Tendríamos que decir que es el mismo código que está en vigor en Francia y el que tenemos nosotros con una serie de remiendos que se adoptaran ya como ley nacional en el 1884.
traducido al español, y que ese código no responde en modo alguno a lo que es el carácter, en este caso exponencial, que registra no solamente la tecnología, sino una tecnología dentro de otra tecnología. Hablar de la inteligencia artificial, en donde hemos dado un salto, parecería que llegamos al futuro, pero es el presente, con el inconveniente de que no hay experiencias aprendidas, y esto trastorna toda la evolución que supondría entonces estar a tono con esas realidades. Y este código, por demás una necesidad, pero lamentablemente cuando se llevó allí al Congreso, pues lo que se hizo fue una especie de Frankenstein, y tiene muchos aspectos que tienen que ser considerados en el ámbito de la libertad de expresión, en el orden del acoso sexual, hasta el piropo estaría penalizado en espacios públicos. O sea, un ámbito propio del folclore de la República Dominicana y de otros tantos países. Entonces hay muchos aspectos que traerían tensión y que ya son objeto del escarnio del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ya se han sometido muchos temas. Una inflación punitiva altísima va a aumentar, ¿por qué no la conflictividad? Habrá que hacer más cárceles, más tribunales. O sea, todo está ya tipificado. Entonces, creo que eso tiene que preocuparnos, llamarnos la atención. Eso tiene que seguirse discutiendo. Y ya no con el carácter que tuvo el anterior código, el que llegamos a aprobar en el 2015, 2015 fue sacado antes de las vacaciones judiciales, fue sacado por inconstitucional porque no se observó el voto legislativo a nivel de la constitucionalidad del procedimiento legislativo. O sea, había que sacarlo totalmente y se sacó totalmente. Nosotros, de hecho, debo decir que fui testigo de sesión de ese proceso porque fui quien radicó ese recurso de inconstitucionalidad. Entonces creo que eso es un tema que tiene que ser objeto de una ponderación y de un examen constante, porque hay muchos aspectos que resultan perturbadores. Todos caeríamos presos ya a partir de ese código. Sobre este tema me llama la atención que usted dice que hay varios recursos de inconstitucionalidad ya en curso. ¿Con este código tiene usted idea de cuántos específicamente? Por lo menos tres. Por lo menos tres Uno recursos. de una cantidad de juristas y dos de ellos de Alofoque, del grupo Alofoque, lo han planteado ya. ¿Y qué es lo que plantean? El artículo 310, que incorpora los gestos con la posibilidad de ultrajar a un funcionario público. Ajá. Ese es uno de ellos, de lo que más perturbó, más llamó la atención, con el inconveniente de que no guarda la proporcionalidad o el ámbito de igualdad a la hora también de plantearte lo que sería pues las multas a imponer, porque habla de 1 a 3 salarios, pero ni siquiera salarios mínimos, que es el estándar de igualdad que se plantea, sino del funcionario a quien tú le hayas proferido la ofensa, que es, reitero, hasta un gesto. Entonces, un gesto es un aspecto muy abierto, si es así, o sea, si es esto. Entonces, eso es delicado, porque si tú me dices, bueno, no es un sueldo mínimo, sino el salario de la persona a quien tú has difamado. Imagínate que se te ocurra hacerle un gesto en un restaurante del Banco Central, que gana casi 2 millones de pesos, tú tendrías que dejar el país una multa de 5 millones y tanto, y eso rompe con la proporcionalidad. Doctor, pero el uso y la costumbre, que son la fuente última del derecho, y usted apeló al piropo como parte de la idiosincrasia, hay algunos gestos que nosotros sabemos lo que significan, aunque otros no lo sepan. No necesariamente. Ahora, lo que pasa es que tiene que estar tipificado. Ni pueden tener esa textura abierta, porque entra ahí el tema de la discrecionalidad. Pero la costumbre, lamentablemente, ha devenido en una fuente del derecho en crisis, porque todo está reglamentado. Claro. Ya la costumbre poco importa, hay una hiperinflación legislativa. Y por eso digo que el gran lastre de la República Dominicana es precisamente lo que hacían ustedes referencia, la falta de institucionalidad. Ese es el mal de origen de todo. Deberíamos estar discutiendo de una indexación que está prevista en un código tributario, que debe ser mandatorio, buscar un consenso para aplicar la ley, al margen de que estemos o no de acuerdo, o que la pertinencia es la ley, tiene que aplicarse la ley. Es un tema de institucionalidad, no solo ese, sino prácticamente todo. Ese es el mal de origen en el país. Me gustaría conocer la opinión
del Colegio de Abogados con relación al proceso que tiene abierto el Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de jueces del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. Ayer se difundió el contenido de una carta extensa de la jueza Pilar Jiménez, que emite críticas muy serias sobre los criterios que la mayoría de los consejeros usaron para no ratificarla como jueza en la Suprema Corte de Justicia. Ustedes, como parte importante de la comunidad jurídica y vinculado al mundo judicial, ¿qué opinan sobre todo este proceso en sentido general y particularmente sobre los planteamientos de la jueza Jiménez? Mira, el Colegio de Abogados fuimos los primeros en exponer nuestras agrias críticas a lo que fuera el proceso de evaluación de los jueces de Suprema Corte de Justicia, sobre todo por la inobservancia que se generó alrededor de una facultad que tienen ellos, ¿verdad?, de hacer la evaluación de conformidad, lo estimen, lo entiendan, pero no solamente esa facultad que tienen que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, sino el deber, la obligación de motivar sus decisiones, y eso no se había dado. Criticamos incluso el tema del voto de calidad, no obstante reconocer que es legal, pero era la primera vez que se aplicaba. Lo preferible hubiese sido que se verificara, se diera un consenso más amplio alrededor de lo que era ese escrutinio. Nosotros criticamos. Luego que ya se publicara el acta, al margen de que estuviéramos o no de acuerdo, lo cierto es que ya habrían cumplido con el voto de la Constitución, en términos, si tú quieres, precarios, de acuerdo a lo que pudieron no plantear, pero habrían cumplido con el voto de la Constitución, porque siempre en todo esto hay un componente político que se ha observado, se ha verificado y que tiene una preeminencia en todo este proceso, porque es un proceso político y porque lamentablemente no se ha querido aperturar. El Colegio de Abogados debió haber tenido un espacio en el Consejo de la Magistratura o las universidades o cualquier otro ámbito, hasta el sector, qué sé yo, hasta las iglesias, como ocurre en otros países, que hay sectores sociales que tienen una participación. Aquí no, aquí hay una gran concentración política y como tal siempre será un acto político. Nosotros tenemos que seguir apoyando la democracia, participando del proceso, con nuestras críticas, siempre haciendo votos porque esto sea abierto, transparente, que sea el esquema de la meritocracia, que sea lo que funcione, porque reitero, la falta de institucionalidad, la observación, el desprecio que se tiene por el cumplimiento y la observación de las leyes es un derecho que tiene la magistrada, pero ciertamente aún en condiciones precarias, pero el Consejo Nacional de la Magistratura, dentro de sus facultades constitucionales, hizo el planteamiento que entendió de rigor y se inscribe el proceso en la democracia del planteamiento que ella está haciendo. Y es válido porque eso sirve para que podamos mejorar. La crítica es fundamental en todo esto. Esa institución, doctor, el Consejo Nacional de la Magistratura, cada vez que se dan estos periodos de evaluación y selección de nuevos jueces, es objeto de las mismas críticas, independientemente del partido de gobierno. Como usted muy bien señala, una institución estrictamente política. Entonces le pregunto, tomando en cuenta que hace 31 años quien seleccionaba a los miembros del Poder Judicial era el Senado, que es una institución política, ¿sería que la arquitectura del Consejo Nacional de la Magistratura agotó su ciclo en la República Dominicana como tal? ¿Cuáles reflexiones deberíamos hacer? ¿Debemos decir que es una institución que tiene que evaluar políticamente pura y simplemente? ¿O qué traje técnico le damos a esa decisión política? Todo, reitero, se traduce en la falta de institucionalidad. Debe haber cada vez menos discrecionalidad en relación a lo que sería el proceso de escogencia de estos magistrados. Eso cada vez tiene que estar más arreglado. Tiene que aperturarse, desde luego, para eso se requiere una reforma constitucional de lo que serían, pues, democratizar, abrir más ese Consejo Nacional de la Magistratura. Que ese componente, esa fortaleza política, no sea la que tenga la preeminencia a la hora de configurar lo que sería el accionar de todo este proceso. Tenemos ahí los dos jueces de Suprema Corte de Justicia que son parte del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿A quién le va a corresponder? Al partido de turno, al gobierno de turno, que tiene ya una cantidad significativa, por lo menos a nivel de lo que habría sido la selección de lo mismo. Entonces vamos a hablar que aún en oposición, si tiene dos miembros que le son directamente
homólogo a sus intereses, vamos a decir que van a tener 5 miembros permanentes y constantemente. Entonces hay todos estos riesgos que tú tienes que levantar, que tú tienes que ponderar y, como tú bien dices, cuál sería entonces el entorno técnico a nivel de reforma que pudiera entonces servir para que tengamos un consejo con la institucionalidad, con la garantía y con la permanencia que advertimos pudiera no registrarse o pudiera no darse en lo sucesivo de cara al desequilibrio que hay en el mismo. O sea que eso es objeto de mucha preocupación. Que los políticos pues cada vez concentren más las decisiones sobre este órgano, que tiene que haber un consenso, y sin un consenso que tiene que enrumbarse por la institucionalidad, la meritocracia, la transparencia, porque estamos hablando de uno de los principales rubros de la democracia, que es la independencia e imparcialidad de los jueces de cara a la administración de justicia. Hay 2 temas que se nos quedan y no quiero dejar de preguntarle. Uno tiene que ver con la propuesta sobre el voto para policías militares. Es un tema viejo que cada cierto tiempo vuelve a la palestra. La opinión del Colegio de Abogados sobre este particular, ya hemos visto la opinión del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y también una crítica que ustedes han hecho relativa a la suspensión de varios fiscales por parte del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, que al menos son 8 en los últimos años. Que usted nos dé el detalle sobre eso. Tenemos poco tiempo. El voto militar, el voto policial, sí, nosotros lo rechazamos, pese a que somos uno de los pocos países que hoy día no lo ha integrado. Y digo lo rechazamos porque estaríamos hablando de una reforma a la Constitución para el tema de la neutralidad y el entorno de que la policía, los militares, pues son instituciones apolíticas. Y en modo alguno se estaría tampoco conculcándole derecho alguno a los policías con esa capacidad o a los militares con la capacidad de votar. En derecho constitucional hay lo que se llaman los estados de sujeción especial. Los jueces, los fiscales, la participación política como tal es un derecho fundamental que está enclavada también o en consonancia con el voto. Y los jueces o fiscales les está prohibido participar en política, aun cuando tienen parcialmente pues la capacidad decisoria a través del voto. Entonces, mientras no tengamos ese crecimiento institucional al que tengo que hacer referencia, porque todo se traduce, todos los males se traducen en la falta de cumplimiento de las leyes, mientras no esté claro, mientras no hayan las reformas internas, no solamente en la policía, sino en los otros escenarios, donde sea la meritocracia, donde sea el proceso institucional, el que dé como resultante quién será el jefe de la policía, el jefe de cualquier institución, que eso esté arreglado como pasa en otros países que ni se meten, ni miran para allá, ni siquiera. Aquí no, aquí es el que está, el que es de turno y el que ha hecho campaña. Entonces no se puede desvirtuar la naturaleza, no se puede, en estas condiciones, no se puede inventar con ese tema. Tendríamos que crecer más institucionalmente, tendríamos que organizar esas instituciones, porque si no vamos a ver entonces de que la policía, los militares, a quienes les corresponde ser los guardianes de la paz pública, del ordenamiento jurídico, el día y posterior de las elecciones, estarían entonces metidos abiertamente. Sería una perturbación muy lamentable. Con lo del Ministerio Público, nosotros saludamos el que camine institucionalmente. Era un compromiso. Yo creo que el Ministerio Público estaría avanzando, que había con el ascenso de estos fiscales, muchos de ellos que venían ejerciendo esas posiciones, que tenían un derecho adquirido, y es positivo el que el Consejo Superior del Ministerio Público pues haga sus funciones y no deje mucha de esta gente que estaban suspendidas en un limbo. Si se demuestra en atención al debido proceso de ley que tiene que observarse y los recursos que tienen estos mismos para seguir para adelante y tienen que separarlo, pues yo creo que eso es positivo, que siempre esto se haga con apego, reitero, a lo que es ese proceso y a lo que son las facultades de este Ministerio Público. No terminamos, pero infórmanos, las elecciones del colegio tuvieron algunas dificultades, eso fue y volvió al superior administrativo, hasta el superior electoral quiso meterse una vez, ya estamos en un punto definitivo. Bueno, lo que sí es un punto definitivo es que yo soy el presidente. De manera reiterada hemos tenido ganancias de causa en todos los espacios, en todos los estamentos, y ahora lo que son perturbaciones de carácter económico. No hemos manejado recursos. Ya hubo otra sentencia levantando los embargos, pero siempre ponen embargo de nuevo, y estamos entonces buscando un escenario, un espacio de gobernabilidad. Estamos muy avanzados con la gente de las seccionales, con lo que nos han adversado, y estamos tratando de que eso se subsane y no se den esas perturbaciones. Hasta ahora en condiciones muy precarias, no hemos manejado fondos, que no sea lo que entra de la renovación de los carnés, alrededor de 1 millón algo todos los meses
Eso es lo que tenemos nosotros, que apenas nos da para cubrir los locales y una cantidad mínima de los empleados y, ¿por qué no?, pues también funcionando instancias como el Tribunal Disciplinario, de forma precaria, pero estamos haciendo el trabajo. Hemos hecho un trabajo a nivel de la educación, en todos los ámbitos. Bueno, hemos hecho congresos internacionales, trajimos recientemente 60 invitados internacionales que estuvieron como expositores en un congreso, 20 jueces solamente de Colombia. Vamos a hacer también en febrero ahora con jueces de Perú, jueces y fiscales. Y hemos distribuido más de 2.000 códigos de manera gratuita, no el colegio, porque el colegio no tiene fondos. Bueno, he pedido yo de manera particular, personal y como fundación. Bueno, te entiendo. Sí, quedan algunos periquitos por ahí. Quedan algunas cosas que se están tratando. ¿Tú sientes que estás peleando con el gobierno o con un sector de gobierno? No, yo no tengo. Las cosas que creo son las que proyecto, y desde el colegio no lo hemos hecho con colores, pese a que hay partidos que nos apoyaron y que tenemos toda la gratitud y con quienes estaremos gobernando. Evidentemente que tienen que ser los aliados fundamentales, principales, pero en el colegio ya no hay colores, todos tienen el mismo color, es la condición o la conciencia de clase, la condición de abogado, que es lo que nosotros procuramos. Bueno, muy bien. Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, ha abordado con nosotros varios temas de palpitante actualidad. A la pausa. Estados Unidos siempre es noticia, y todo lo que tenga que ver con la política migratoria en ese país, mucho más todavía para República Dominicana. Y hoy está con nosotros Jennifer Meléndez desde Miami, Estados Unidos, abogada experta en temas de migración, y va a tratarnos algunos temas interesantes como las actualizaciones en temas migratorios, la situación migratoria en Estados Unidos en ocasión de la terminación del TPS para los ciudadanos venezolanos y de otros países. Adelante, Jennifer, buenos días. Muy buenos días a los televidentes de Despierta con CDN y también a todos los que están allá en el estudio. Y pues hoy quise darles un panorama de cómo está la situación migratoria en los Estados Unidos luego, pues, de cómo vemos las noticias de tantas protestas, declaraciones muy controversiales del presidente Donald Trump, y pues con estas noticias de la terminación de los TPS, sobre todo para los venezolanos, pero también estamos hablando del TPS para los hondureños, haitianos y también las personas de Siria. Pues bien, la realidad es que vamos a empezar con el tema del TPS. Existe una controversia bastante grande con el tema del TPS porque todavía existen litigios pendientes, y la realidad es que si vamos a la página de UCIS, ellos indican que el TPS de Venezuela, vamos a hablar netamente de Venezuela, del 2021, pues terminó este 7 de noviembre del 2025. Sin embargo, también existe una nota donde ellos aclaran que existen litigios pendientes y se pueden realizar actualizaciones. La verdad es que tenemos un caso pendiente y que posiblemente personas van a ser detenidas bajo el alegato de que el TPS ha culminado. Sin embargo, hay una decisión federal que indica que tanto el TPS del 2021 como del 2023 se supone que terminaría en 2026, en octubre del 2026. Esta es la situación. Hay argumentos de que esta terminación también le aplica a las personas que aplicaron para la reinscripción del TPS del 2021, que terminaba la fecha de reinscripción en enero de este año 2025. Y bien, entonces con todo estos problemas, estas controversias, ¿cuál es el panorama real? La realidad es que existen 3 proyectos de ley tratando de legalizar o de mejorar esta situación. Uno de ellos es el Dignity Act, que fue sometido en julio de 2025 y muy parecido a proyectos de ley anteriores, donde se establece el pago de una multa y que las personas pues obtengan un permiso de trabajo por 7 años y luego tener un camino hacia la residencia. También está el Farm Workforce Modernization Act, que esto tiene que ver mucho con la escasez debido a las deportaciones masivas y las autodeportaciones que se han realizado en este año, y pues los dueños, empleadores, vamos a decir, mejor dicho, agrícolas también han tratado de acercar a lo que es el gobierno debido a la preocupación por la falta de mano de obra, ya que hay incluso empleados, aún teniendo permisos de trabajo, que pues no se están presentando a trabajar debido a las grandes redadas que están haciéndose en estas zonas de trabajo. Pues es este proyecto de ley que fue sometido en mayo, pues lo que busca es solucionar esta
escasez o falta de mano de obra agrícola. Y también está el proyecto de ley que se titula American Dream and Promise Act, que esto tiene que ver con las personas que tienen DACA y también de buscarle una vía de regularización a las personas con TPS. Todos estos proyectos de ley están estancados, no han sido rechazados, pero tampoco han avanzado. El Dignity Act se encuentra bajo la revisión del Consejo de Homeland Security y la realidad es que pues todo se está moviendo muy lento y se han registrado los índices más altos de millones de personas. Estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas que se han autodeportado, es decir, que han pues utilizado lo que es la aplicación de CBP One para realizar ese proceso de autodeportarse. Por último, básicamente habría que hablar sobre los efectos económicos que se están teniendo y ciertamente, como les dije, en el área agrícola y también en el sector de hotelería se están viendo bastante afectados con lo que es el tema de las deportaciones que están sucediendo y realmente pues la respuesta a estas situaciones todavía no han sido realmente concretas. Existe una especie de incertidumbre total acá en los Estados Unidos con respecto a lo que va a suceder y unas miras o proyecciones de reformas migratorias no es algo como que muy visible. Así que regresamos allá al estudio. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Jennifer, por estas importantísimas informaciones y gracias por darle seguimiento a unos temas que no solamente resultan de interés para los ciudadanos de Venezuela y otros países, sino también para nosotros aquí en República Dominicana. Gracias.